Muy bien, hermanas, hermanos, ya estamos conectados en Facebook. Estamos esperando que entre algún hermano por aquí. Y vamos a comenzar con este estudio de hoy día, martes 24 de diciembre del año 2012. La lección la trae el hermano Ernest Sánchez. Y vamos a pedir al hermano Jorge, por favor, que nos pueda abrir la clase con una oración y Claro, no hermano. ningún pedido especial, pero orando por todos los hermanos que puedan tener necesidad, que estén enfermos y cosas. ¿Cómo Hermanito. no, hermano? Ok. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Padre amado, Padre de la gloria. Nuevamente aquí tus hijos en esta plataforma, en esta bendición que usted nos da en esta plataforma, para seguir siempre reforzando y aprendiendo el conocimiento de su palabra, esta sabiduría que siempre nos lleva, nos llena la fe, la esperanza y el amor. Se le agradecemos infinitamente, Padre. Le pedimos, Padre, que en esta reunión nos acompañe, que usted guíe y conduzca, como siempre lo ha hecho el hermano Ernest en la lección que nos va a traer, que esta lección sea siempre de provecho para que nosotros podamos andar en el camino de justicia que usted nos ha enseñado, como todas las lecciones que siempre hay en esta plataforma. Le damos gracias por ello, Padre. Permítanos, Padre, siempre orar por todos los hermanos que se encuentran aquejados, sobre todo de salud, que se encuentran con un problema delicado en la parte física del cuerpo. Su providencia divina, Padre, para que puedan y podamos salir de estos momentos difíciles que se nos tienen en el mundo para estar bien y poder seguir bregando en la obra que es en la predica de su santa palabra. Por los hermanos que tienen problemas, por los hermanos que están angustiados, oramos por todos los hermanos en la Iglesia Universal, oramos porque usted nos brinde siempre la paz y siempre el amor que siempre nos da. Gracias, Padre, en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Muchas gracias por la oración. Ahora vamos a dejarle entonces la pantalla al hermano. ¿Necesitas pantalla, hijo? Sí, por favor, hermano Néstor, hermano papá, Hermano, hijo. Y el hermano papá. si fuera Ya, tan gentil de permitirme compartir pantalla. Porque tengo unas láminas ahí para mostrar y para compartir con los hermanos. ya está, ya está. Muchas gracias, muchísimas gracias. En todo caso, Bueno, te voy a poner el confusión en todo caso, por si acaso, por cualquier emergencia. ok, gracias. ¿Estamos? Ahí Ahí estamos. está. Perfecto. Bueno, muchas gracias a el hermano Néstor, a la administración de la plataforma que me permitió entonces compartir un poquito de la palabra de Dios con todos ustedes. Y por supuesto, poder compartir un poco acerca de parte de la historia del Antiguo Testamento también, que fue escrita para nuestra enseñanza también, para que nosotros lo tomemos como ejemplo acerca de las cosas que le agradan a Dios y acerca de las cosas que Dios aborrece también al mismo tiempo, porque hay muchas cosas que a Dios le agradan, hay muchas otras cosas que a Dios aborrece y son muchas, muchas, pero también pasa que por causa de generalmente del desconocimiento o de la ignorancia de las personas, y a veces también pasa dentro de la congregación o de la iglesia, que a veces las personas, como no sienten, como no tienen conocimiento de algunos temas, entonces tienden a caer y a cometer ciertos errores. Entonces, para eso estamos aquí. Para esto es la plataforma de estudios que ya llevamos harto tiempo ya, gracias al Señor. Y gracias a ustedes que nos están apoyando con su presencia. Y ese es el propósito del tema del día de hoy también, que tiene como título la expiación de Finés. Ya vamos a ver ahí quién es Finés. Voy a compartir. Y la tengo por acá. Y compartir. Y voy a colocarla en pantalla completa. A ver. Permiso. Ahí sí que se ve completa, ¿cierto? Sí. Gracias por el dedito arriba. Bueno, como ya les mencionaba recién, entonces voy a minimizar ahí donde los veo a ustedes para que no moleste. Y les estaba hablando de la expiación de Finés y van a ver ustedes una fotografía ahí en el inicio que está mostrando una persona que pareciera que estuviera con un palo en la mano
y hay dos personas que están acostadas ahí y está sucediendo algo que podría ser terrible para cualquier persona que lo estuviera viendo en estos tiempos. Y eh, este personaje que está ahí con un palo en la mano está más específicamente con una lanza, y este hombre dentro de la historia del Antiguo Testamento se llamaba Finés, ¿ya? Eh, en el libro de Números, capítulo 25, vamos a encontrar la historia de Finés, pero me gustaría comenzar, antes de eso, hablando un poquito acerca de lo que es la expiación. Dentro de las Escrituras, dentro del el Antiguo Testamento, se utiliza en varias ocasiones la palabra expiación, ¿bien? Y la palabra expiación dentro del Nuevo Testamento se utiliza con la palabra propiciación, la palabra propiciación, y están relacionadas esas palabras. Bien, entonces vamos a ver un poquito acerca de eso. Dentro de la Biblia, la palabra expiación es el proceso de eliminar los efectos del pecado y permitir que el pecador se reconcilie con Dios. ¿Ya? Que eso es algo de que aquellos que creemos en Dios, que le queremos obedecer a Dios y que luchamos todos los días para obedecer a Dios, para que Él se agrade de nosotros y de nuestros hechos, de nuestros actos, buscamos, ¿bien? Permitir que nosotros, cuando hemos cometido pecado, nos reconciliemos con el Señor, estemos tomados de la mano con Dios y estemos cerca de Dios y que Él no aparte la vista de nosotros. Eso tiene que ver con la expiación, ¿ya? Y lo vuelvo a repetir, el proceso de eliminar los efectos del pecado, ¿ya? Y permitir que el pecador se reconcilie con Dios. Entonces, hay una reconciliación que Dios espera que el hombre de pecado, que el hombre que está de parte del pecado, tristemente, entonces tenga con él, que pueda apartarse, y para eso tiene que hacer ciertas cosas y cumplir con ciertos requisitos. Pero bueno, el tema de la expiación es ese, ¿bien? Y yo les comentaba recién que la palabra expiación es utilizada en el Antiguo Testamento y que la palabra propiciación es utilizada dentro del Nuevo Testamento. ¿Bien? Entonces, son dos palabras, como decía, que están bien relacionadas. Dice ahí expiar, propiciar en el Nuevo Testamento, literalmente cubrir. ¿Bien? Significa aplacar, apaciguar, hacer favorable y apelar a la misericordia. ¿Bien? Eso es la palabra expiar o propiciar. ¿Ya? Expiación o propiciación. Entonces, teniendo en cuenta y teniendo un poquito más claro lo que es expiación, ¿m? Vamos a ir entonces al Antiguo Testamento para leer la historia de este hombre que estaba yo presentando en la primera fotografía, de la primera lámina que les mostraba, que estaba ahí con un palo en la mano, que básicamente era una lanza, y que estaba quitándoles la vida a dos personas que estaban ahí acostadas. ¿Bien? Quiero que vamos al libro de Números, capítulo 25, ¿ya? Para que vamos a ver un poco la historia. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen, ¿ya? Bien, pero la idea de todo esto es, digamos, hacer no solamente reflexión, sino que también hacer un poco de historia y sacar algunas conclusiones acerca de todo esto que vamos a revisar, con el propósito entonces de que podamos reafirmar y afianzar nuestra fe en el Señor, podamos mostrar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que, cómo va nuestra vida, hacernos introspectiva, en fin, hay varias cosas de las que podemos hacer a partir de el análisis de esta historia de este hombre llamado Finés. Entonces, el libro de Números, capítulo 25, ¿ya? Voy a leer, y yo había puesto ahí en esta, bueno, ahí, justo ahí. En Números capítulo 25 había escrito yo desde el versículo 6 en adelante, ¿ya? Pero me voy a permitir leer desde el versículo 1 para que llevemos más claramente la historia de lo que se trata, y voy a leer como hasta el versículo número 13, ¿bien? Y dice así, de la siguiente manera, y lo voy a leer de mi Biblia. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel.
Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. ¿Sí? Y tomó una lanza en su mano. Dice el verso 8: y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Ya? Entonces, fue bastante dura las cosas, lo que estaba sucediendo a partir del pecado que estaba cometiendo el pueblo de Israel y al extremo que habían caído. Bien, dice el verso 10: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, queridos hermanos, ahí vemos varios antecedentes que se suceden a partir primeramente, del pecado que estaban cometiendo, muy terrible, que estaban cometiendo el pueblo de Israel, y cómo la ira de Dios se enciende por causa de este pecado tan terrible. ¿Y cuál era el pecado? Que evidentemente estaban ellos acudiendo el pueblo, todo el pueblo estaba acudiendo a un ídolo que se llamaba Baal Peor. Según lo que yo he averiguado, y después me pueden corregir al final de los comentarios si estoy equivocado, pero según lo que yo he estudiado acerca de Baal Peor, que no es mucho en realidad lo que aparece, era un ídolo que se le rendían ofrendas, pero en heces, ¿ya? Me lo pueden confirmar después más adelante. Era terrible, era una de las cosas más atroces que podía existir. Entonces, y eso es justamente lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, porque se había juntado con las hijas de Moab, con las moabitas, y ellas invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Hoy tenían una multitud de dioses distintos, ¿ya? Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, dice el versículo 2. Entonces, algo terrible. Dice que el verso 4, perdón, el verso 3, acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Imagínense cómo no se iba a encender el furor de Jehová con un pueblo que era el pueblo propio de él, pero que más encima había caído en este terrible pecado, ¿ya? En el pecado de la idolatría. ¿Por qué? Por haber hecho caso y por haber visto los pueblos de alrededor que eran extremadamente idólatras. ¿Bien? Entonces, el verso 4 dice: y Jehová dijo a Moisés, ¿ya? Haciendo un análisis relativamente rápido acerca de esto, dice: Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces estaba ordenando Jehová a Moisés que tomara a todos los príncipes del pueblo y los ahorcara delante de Jehová, digamos, delante del sol, para tratar de aplacar, para tratar de disminuir la ira de Dios por este pecado que el pueblo de Israel estaba cometiendo. ¿Bien? Eso es lo que estaba sucediendo. Él había ordenado que se hiciera eso. Entonces empezaron a morir los hijos de Israel, los príncipes del pueblo de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor, que se han metido con uno de estos dioses abominables, horribles, detestables que los moabitas tienen, ¿ya? Por cuanto ellos, el pueblo de Israel, había visto a las mujeres de ellos, a las moabitas, se había juntado con ellas y ellas los estaban incentivando y les estaban cambiando
la forma de proceder delante del Señor. Dice, y he aquí un varón, verso 6, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Miren, justo en el momento que estaban viendo todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba pasando con la muerte de los príncipes del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, entonces viene justamente para hacerlo peor todavía, dice, viene entrando un varón de los hijos de Israel y trajo una madianita a sus hermanos, a ojo de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, por un lado, estaban llorando a la puerta del tabernáculo de reunión por todo lo que estaba sucediendo, por la orden que había dado Jehová de matar a los hijos del pueblo, a los príncipes del pueblo, y viene uno y entrando con una mujer, con una moabita, ¿ya? Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, que era nieto entonces, a fin de cuentas, del sacerdote Aarón, según el versículo 7 dice, y se levantó de en medio, Finés, ¿ya? Se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Bueno, ahí está entonces la respuesta al, a la fotografía que yo había puesto al principio, que es este hombre, justamente Finés, que es nieto de Aarón, ¿bien? Hijo de Eleazar, y estaba con una lanza y lo que iba a hacer era lo siguiente. Dice, y fue tras el varón, verso 8 de Israel, a la tienda y los alanceó a ambos. Es decir, con esa lanza los mató. Con esa lanza los mató, les quitó la vida. Dice, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24.000. Miren ustedes lo que sucede ahí en ese momento, en ese instante, en el que este hombre llamado Finés eh, le quita la vida con una lanza a dos personas. Primero al varón de Israel y también a la mujer moabita que había traído, ¿ya? Y ¿cómo puedo decir? Se disminuye, va a menos la ira de Dios. Bien, dice que murieron de aquella mortandad 24.000. Dice que cesó la mortandad de los hijos de Israel cuando ocurrió este acontecimiento que es producido como protagonista este hombre llamado Finés, cuando mata a aquellas dos personas. Entonces Jehová habló a Moisés en el verso 10 diciendo, dice después, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Entonces estaba haciendo un acto de eh, expiación o un acto de, eh, como decíamos, la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento de propiciación para que se pueda eh, 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 apelar a la misericordia de Dios. En ese caso, apelar a la misericordia de Jehová para que cese entonces la matanza de los hijos de Israel. Dice el verso 12, por tanto, dice, aquí yo establezco mi pacto de paz con él y tendrá él, Finés, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Hasta ahí la historia entonces, hasta el versículo 13, entonces, acerca de este hombre que estaba apelando a la misericordia, ¿ya? De el Señor para que cesara entonces la matanza, y esto había sucedido todo a raíz de que un varón de Israel, mientras estaban Moisés y otros más a la puerta del tabernáculo de reunión, estaban llorando por todo lo que había sucedido. Y esto es única y exclusivamente causa del pecado que habían cometido entonces el pueblo de Israel, por cuanto ellos habían apartado la vista de las órdenes, de los mandamientos, de los preceptos del Señor, y se habían ido a los ídolos y habían considerado adorar a los dioses ajenos de otros pueblos, ¿ya? Y eh, habían hecho toda una cantidad de barbaridades delante del Señor. Por eso se había encendido entonces en definitiva la furia, la rabia, la ira del Señor a los hijos de Israel. Pero este hombre vio algo en ese instante que ya era como, ¿cómo podríamos decir? Como la gota que rebalsó el vaso finalmente.
O sea, se da cuenta que viene entrando este hombre este israelita con una mujer de afuera, con una moabita, y dice, no, esto yo no lo dejo pasar. Es algo que se me viene a la mente a mí en este momento. ¿Cómo voy a dejar pasar esto? Me estoy dando cuenta de lo que está sucediendo. Agarro una lanza y voy y les quito la vida a los dos. ¿Cómo seguir pecando si Dios ha dado una orden de que todos los hijos del pueblo de Israel, los varones de los hijos de Israel, perdón, los príncipes del pueblo, están siendo ahorcados ante Jehová delante del sol? ¿Por qué? Porque la ira de Dios se había vuelto terrible. Entonces no iba a dejar pasar esa situación, porque lo estaba viendo con sus propios ojos. No podía seguir así. Entonces cuando lo hizo, entonces Dios lo considera, Jehová lo considera como un acto de expiación por los hijos de Israel para aplacar y para disminuir toda su furia y para apelar a la misericordia del Señor. Esa es la historia entonces, en definitiva, de cómo este hombre llamado Finés hace un acto el cual permite que se cese la matanza, que cese la muerte de aquellos en el sentido de la orden que había dado el Señor. Entonces, eh, y en definitiva, me esperen un momento que tengo un problema aquí con mi... Ya. Ahí sí. Entonces, ahí quería pasar a a la siguiente lámina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que habían cometido un pecado tan grande, habían infringido la ley de Dios, y la ley de Dios era justamente que te apartarás de dioses ajenos, no te harás ídolos de lo que está en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, según el libro de Éxodo y el libro de Deuteronomio, ¿ya? Y es justamente lo que estaban haciendo ellos en aquel instante, porque estaban cayendo en un pozo profundo, del cual, si ellos no hacían expiación o propiciación, entonces no iban a poder salir. No iban a poder salir de ahí. Y Dios no los iba a perdonar. Por eso los estaba castigando con la muerte. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Está explicando ahí Juan que el pecado es una infracción de la ley, y en este caso el pecado es cuando se infringe una ley divina, cuando se infringe una ley de Dios. Por eso se le llama pecado. Por eso es una palabra que se utiliza única y exclusivamente en las Escrituras, ¿ya? Entonces, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y es justamente lo que Dios espera que uno no haga, evidentemente. La gente piensa que Dios debe adecuarse a sus cambios y a los nuevos tiempos. Eso es lo que piensan las personas. Y cuando ellos no ven eso en las escrituras, en la palabra de Dios y en la disciplina que Dios aplica, entonces consideran a Dios como anticuado, como pasado de moda. Pero su palabra es y será siempre la misma. La palabra de Dios siempre va a ser la misma. Dice el libro de Malaquías, como dice ahí en pantalla, Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, yo, Jehová, no cambio. Las personas pueden cambiar, los tiempos pueden cambiar, los puntos de vista de las personas según los tiempos pueden cambiar, pero dice Jehová, yo no cambio. La palabra de Dios siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que aprender a cumplir con los mandamientos, preceptos y mandatos del Señor, que cuando Él dice una cosa, entonces hay que hacerla. Más aún cuando ya vamos aplicando el conocimiento que vamos adquiriendo acerca de las revelaciones escritas en las Escrituras, con mayor razón. Porque cuando ya sabemos las cosas, después no podemos decir que Dios nos está castigando porque simplemente quiere, sino que algo nosotros habremos hecho algo mal como para sufrir nosotros, como para poder estar afligidos, para estar atribulados, para estar pasando por malos momentos. ¿Y qué es lo que hace la gente muchas veces? Se acuerda solamente de Dios, pero ¿por qué Dios ve esto? ¿Por qué Dios aquello? ¿Por qué me pasa a mí, Señor? Y le empiezan a pedir explicaciones a Dios. No. Entonces, Jehová no cambia sus mandamientos y sus preceptos. Lo que pasa es que por desconocimiento, muchas veces, entonces, la gente y nosotros mismos podemos eventualmente caer en un pecado del cual que quizás no sabíamos, pero para eso tenemos que ir cubriendo nuestra mente y adquiriendo todo el conocimiento para darnos cuenta en qué estamos fallando y no pedirle explicaciones a Dios.
acerca de lo que sucede con nosotros o de lo que nos pasa o lo que nos atribula o los problemas que tenemos. Jehová no cambia, Dios no cambia. La gente piensa que Dios debe adecuarse a eso. No, hoy en día Dios y la palabra de Dios y la Biblia están muy anticuadas. Debería Él adecuarse a nosotros. Pero las cosas no son así para Dios. Las cosas no son así para el Señor. Entonces, y hay otros ejemplos de expiar también en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 32, versículo 30, para leer un poquito de algunos ejemplos que hay en las Escrituras con, en el sentido de expiar. Éxodo capítulo 32 estaba diciendo, que dice ahí en el versículo 30, 32, 30, dice, y aconteció que, a ver, capítulo 32, versículo 30, dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Bien, entonces, aplacar el pecado era lo que iba a hacer Moisés en ese momento, en ese instante, debido al pecado que habían cometido ellos con respecto de la adoración al becerro de oro que se habían construido. ¿Ya? Entonces, por eso dice ahí, pero yo subiré ahora hacia Jehová, quizás yo pueda hacer expiación por vuestros pecados. Intercedió entonces por ellos y fue delante de Jehová por ellos para que no los destruyera. Números 16, 41, ¿ya? Voy a ir al libro de Números nuevamente, ¿ya? Y dice en el capítulo 16, vamos viendo, en el versículo 41 dice, el día siguiente, y esto está hablando, en esta porción de la historia, está hablando acerca de una murmuración que hubo en contra de Moisés. Dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Eso es lo que le había dicho Jehová a Moisés. Dice, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pone en él fuego del altar y sobre él pone incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Entonces, también ahí, en ese caso, en ese instante, en ese momento, tuvo que Moisés y Aarón hacer expiación por el pueblo para que cesara, para que se detuviera entonces la mortandad. Bien. Entonces, ahí tenemos otros ejemplos de dónde se utiliza la palabra expiación, cómo se está llevando a cabo, cómo se desarrolla la palabra expiación, el acto de expiar, de pedir expiación y de aplacar la furia, el enojo, la ira de Dios para y apelar, como decía también hace un momento, a la misericordia del Señor, a su misericordia. Bien. Bajo la ley de Moisés, el sacrificio de animales también servía para expiar pecados. El libro de Levítico, capítulo 1, versículo 4, Levítico capítulo 1, versículo 4, dice, eh, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Él no ponía la mano sobre la cabeza de la víctima para transferir su culpa al animal, no, no era para eso, sino para identificarla como suya y para ver, para mostrar que este animal, este sacrificio, iba a ser como expiación, para que subiera como un olor grato al Señor, para pedir perdón por sus pecados. ¿Ya? Después Levíticos capítulo 4, versículo 35, ¿ya? Levítico capítulo 4, versículo 35, dice, y le quitará toda su grosura
como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado, que habrá cometido, y será perdonado. ¿Bien? Entonces ahí tenemos otro ejemplo dentro del libro de Levítico, del Antiguo Testamento, y vamos a leer un último que es en Levítico 16:34. Vamos a ver. Levítico 16:34 dice así. Vamos a ver del verso 34 solamente. Dice, cuando hayáis entrado, perdón, estoy un poquito atrasado en el texto. 16:34, perdón, disculpen. Ah, aquí viene. Dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces, había que hacer expiación por los pecados del pueblo también una vez al año, y esto era con el sacrificio de algún animal también, ¿ya? Y tenía que hacerse de acuerdo a la manera y a la forma que Dios había exigido y que había ordenado. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos ejemplos, ¿ya? Y evidentemente hay otros textos más, por ejemplo, Isaías capítulo 53, cuando nosotros vemos el texto que habla, en el cual habla el profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 10, que dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, ahí hay una expiación que se iba a producir más adelante con la venida del Señor Jesús. En Hechos, capítulo 8, versículo 34, Eh, Hechos capítulo 8, versículo 34 y verso 35. Vamos a ver. Hechos 8:34. Dice, aquí lo tengo. Dice así. Hechos 8:34 y 35. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Era Jesucristo el que iba entonces a sufrir como eh, la oveja que fue llevada al matadero, según lo que vemos unos versículos anteriores, en el versículo 32, 33, cuando el etíope eunuco viene leyendo acerca de cómo Jesucristo iba a hacer la expiación por los pecados de todo el mundo, de todas las personas, ¿ya? Y eso era lo que él no entendía, y era justamente Felipe el que lo iba a ayudar a entender, que la expiación iba, que la propiciación por los pecados de todo el mundo iba a ser justamente Jesucristo, según lo que hablábamos y lo que habíamos visto en Isaías 53 días. Bien, entonces, ahí tenemos ejemplos y tenemos uno más que es en Romanos 3:25. En Romanos capítulo 3, verso 25 también vemos otro antecedente en las Escrituras que dice de la siguiente manera, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso dice lo que dice el 25, a quien Dios puso como propiciación. Cristo Jesús es propiciación por nuestros pecados a través del derramamiento de su sangre ahí en la cruz. Entonces, hemos visto ejemplos hasta este instante acerca de la expiación, acerca de la propiciación y cómo se habla de la expiación en el Antiguo Testamento y quién es la propiciación para poder ser salvos y para apelar a la misericordia de Dios en estos tiempos ya en el Antiguo Testamento y cómo es aquel sacrificio perfecto para nosotros, la salvación y la única salvación que tenemos, porque somos salvos por gracia. Cristo es la única manera de escapar de la ira de Dios. Romanos capítulo 5, verso 1, estamos ahí muy cerquita, dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados
¿ya? Somos redimidos también a través de nuestro Señor Jesucristo, para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, Cristo efectivamente es la única manera de escapar de la ira de Dios. Pero para los que no obedecen al Evangelio de Cristo, la Biblia no promete ni paz, ni gracia, ni misericordia, ni ahora, ni en el día del juicio final. No hay paz, no hay misericordia, no hay salvación y no hay gracia para aquellos que no obedecen al Evangelio de Cristo. Puede sonar un poco tajante para las personas que piensan que solamente Dios es amor y no es ni disciplina, ni castigo, ni cosas semejantes a esas. Puede sonar así de difícil, así de fuerte, así de dura la palabra de Dios, pero Dios tiene sus mandatos, tiene sus leyes, tiene sus estatutos, sus mandamientos. ¿Para qué? Para que en definitiva Cristo sirva para ellos como propiciación por sus pecados. Bien, Juan 14:6 dice, Juan capítulo 14, verso 6. Aquí lo tengo. Juan 14, verso 6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mí, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque lo han visto a él. Entonces, dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Es un texto conocido por todos nosotros. Nadie ve al Padre si no es a través del sacrificio de Jesucristo, quien fue dado como propiciación por todos nuestros pecados. A través de Él, solamente a través de Él. Entonces, podemos llegar al Padre. Aquellos que no obedecen al Evangelio todavía están bajo la ira de Dios. Todavía están pasando un peligro inminente por el hecho de no obedecer a la palabra del Señor. Primera de Pedro 4:17, Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 17, voy para allá, dice de la siguiente manera. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ya? Entonces, si el juicio comienza por los que estamos dentro del reino de Jesucristo, entonces, ¿cómo será el castigo para aquellos que no están dentro de este reino? Para los que no están dentro de la casa de Dios. No me lo quiero ni imaginar. Bueno, yo creo que ustedes tampoco quisieran imaginárselo, pero sabemos lo que puede suceder. ¿Bien? En definitiva, ya para ir terminando con este pequeño tema, eh, recordar que todo pecado provoca a Dios, que le enfurece y que Cristo es la única propiciación por los pecados, el único que hace misericordioso a Dios. Dios aborrece todo pecado, para Él es como vestidura sucia, como la descomposición de un cuerpo muerto, por eso no quiere tener ninguna contaminación con un cuerpo que está lleno de pecado, porque lo aborrece. ¿Ya? Todo pecado esclaviza, contamina, lastima y destruye. Y lo peor de todo, lo más difícil de entender o que uno se da cuenta es que la gente no se da cuenta, valga la redundancia, de la situación en la que se encuentran. Para los hombres cada vez más el pecado es algo sin importancia, pero para Dios es detestable y es abominable. Entonces, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Según lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 3. Entonces, para ir ya redondeando toda la historia, este hombre finés, del cual hablaba yo al principio, hizo que la furia del Señor se aplacara, se minimizara. ¿Por qué? Porque Dios vio bien el acto que cometió este hombre, ¿ya? El de darle muerte a aquellos que estaban y que seguían cayendo en pecado a pesar de todo lo que estaba sucediendo en el pueblo. ¿Ya? De la orden que había dado entonces Dios con respecto a darle muerte a los príncipes del pueblo de Israel para que pudiera terminarse con toda la idolatría en la cual habían caído, en el pecado tan grande que habían caído. Y después terminamos
diciendo que Jesucristo es la única propiciación, la única expiación que nosotros tenemos y que el mundo tiene el día de hoy por los pecados de todo este mundo y por los pecados nuestros también. Entonces, todo pecado esclaviza, contamina, lastima y destruye. Claro que sí, y lo sabemos y lo tenemos claro. Y para los hombres, terriblemente, es algo que es muy normal, es muy común y que lo tienen como sin importancia. Pero para Dios no es tan simple, porque Dios va a dar el castigo a todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados y que lo sigan viendo como algo sin importancia. No podemos escapar de la ira de Dios, pero sí podemos apelar a nuestro Señor Jesucristo y podemos seguir dando frutos de arrepentimiento por nuestros pecados y la gente que está afuera puede llegar a la salvación y puede eh, utilizar a Dios, a Cristo como propiciación por sus pecados y arrepentirse y bautizarse, pero ahí ya está el trabajo de parte nuestra para que muchas personas más entonces entiendan aquello y puedan escapar de la ira venidera. Quiero agradecer por este momento y este instante, por haber compartido esta pequeña historia y cómo son las consecuencias de aquellos que no obedecen a la verdad de Dios. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Adelante. Muy bien, hermanos, muchas gracias, muy linda lección para meditar, para pensar, ¿ya? Y vamos a tener una oración ahora. Vamos a ver, si sale de la pantalla, por favor. Voy de inmediato. Aquí está, ya. Eh, Ahora sí la voy a terminar. ya. Gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a tener una oración ahora. Voy a pedir al hermano Rigoberto que por favor nos acompañe con una oración. Hermano Rigo, ahí sí. Ahora vamos, hermano. Ya, hermano, podemos. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, agradeciéndole por este estudio que nos ha traído nuestro hermano Hermes. Le damos las gracias por la exhortación, por la edificación de su palabra, mi Dios, por que en esta oportunidad se lograron conectarse a la plataforma y los que no han podido, mi Dios, que permítales que el día de mañana lo puedan hacer. Oramos por todos aquellos que se conectaron al Facebook y por aquellos que eh, son personas que están como simpatizantes, mi Dios, oyentes tal vez algunos, permita que el estudio expuesto por nuestro hermano haya llegado a lo más profundo de su corazón y puedan también ellos considerar que solamente en Cristo tenemos la salvación y la vida eterna. Ayúdenos, Padre, para obedecer, para crecer en su gracia, para hacer las cosas con temor, con reverencia, puesto de que como cristianos, mi Dios, estamos llamados a ser santos y eso es el propósito de cada uno de los que día a día buscamos por intermedio de estas enseñanzas ser cada día mejores cristianos. Le damos gracias, Padre Dios, y le rogamos que nos ayude en estos días turbulentos para que la paz de nuestro Dios esté siempre en cada uno de nuestros corazones. Padre Celestial, agradecemos la asistencia de este día y oramos por todos aquellos que por razones ajenas a su voluntad no pudieron conectarse, para que así lo puedan hacer el día de mañana conforme a su voluntad. Le damos gracias, Padre Dios, oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén, Señor. Vamos a leer algunos hermanos que estuvieron en Facebook. Estuvo la hermana Alicia Zamora Cepeda, Soledad Lorca, Javi Fernández, Tomasita Sánchez, Sandra Espinosa Rosales, Marcelo Tolosa, Eleazar Sánchez, Kelly Gómez Beltrán. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección que es buena para meditarla, para pensarla, para Así es. recapacitar sobre ella y que trajo el hermano Ernest. Así que gracias a todos y ahora tenemos la puerta abierta si alguien quiere preguntar algo sobre el tema, ¿ya? Pues, antes de todo, hermana Dori, hacía tiempo que no la veía, así que nos alegramos de verla. Sí, Así es que 2 días para nosotros es mucho que usted no esté, pues. Ya. Hermanos, cuéntenme, ¿qué les pareció el estudio?
¿Le gustó o no le gustó? Cuéntole, hermano, cuéntole. Am, yo todo el tiempo me he preguntado si el Señor nos mandara ahora a eliminar físicamente a quienes se oponen al mandamiento de Dios. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a hacer eso? Obviamente estoy hablando de un extremo, ¿verdad? Estoy hablando de extremos, pero me quedé pensando en la primera cita que el hermano Ernest nos dio de este sacerdote, que el valor que tuvo para ir a hacer eso, pero era parte de la ley, ¿verdad? Pero sí, a veces yo me pregunto eso, ¿cuánto estaríamos dispuestos y quiénes lo haríamos? Pero eso nada más indica el celo y el valor por servir a Dios y es para reflexionar, ¿verdad? Y cuando nos enfrentamos al mal, ¿qué tanto valor mostramos para hacerlo? Hermano, gracias por la lección. Dios lo bendiga, hermano Ernest y Gracias, hermanito. familia. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Muy bien. Mientras tanto, voy a leer aquí los chats que tenemos aquí. Dice de Marisa, dice primera de Pedro 4:18, Marisa de Figueroa. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Muchas gracias, hermano Ernest, por tan edificante mensaje. Dios lo bendiga. Saludos fraternos para todos. La hermana Jenny Gómez dice, hermoso mensaje, mi hermano. Buena disertación. Gracias y Dios le bendiga. Y después dice de Luz Dari, Moná dice, excelente mensaje, gracias hermano Ernest. Dios le bendiga siempre. Gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos. Hermana Tamar Pintado dice, gracias hermano Ernest por el estudio. Nos ayuda a comprender, solo en Cristo tenemos salvación. Fuera de Él no lo hay. También tenemos algunos mensajes acá en el Facebook. No sé qué pasó ahí, que de repente se cambió la... Ernest, pusiste de nuevo la pantalla tuya, parece, hijo. Compartir la No, pantalla. de nuestro querido hermano Ralph. ¿Ah? Está Es en compartiendo, el pantalla, hermano, ¿no? sí, el hermano Ralph está compartiendo su pantalla. Ah, saque la pantalla, por favor. Sí. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Compa- pasó, niño? ¿Qué pasó? Mano enguantada nomás, pues. Ah, Ya, córtele nomás. ahí le dimos Ahí, la cortada. Ya, ahí ya, salió. hermano Ralph. ¿Iba a decir algo, hermano? Ralph, Sí, por favor. justamente. Es bueno pensar en estas cosas que se conversan. Imagínense, eh, ¿a quién le dio la misión Dios? A los sacerdotes. ¿Y qué somos nosotros? Porque el punto es eso. El punto es eso. Nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo, la fuerza, somos considerados sacerdotes de Dios. ¿Y dónde está el trabajo nuestro? Si es lo mismo que pasó en el tiempo. No vamos a ir a matar a la gente, pero sí le vamos a ir a decir que está mal. Ese es el punto. Tenemos que juntar esta información para poderla llevar a efecto en nuestra vida como buenos cristianos. Es la obligación y el deber de nosotros como sacerdotes de Dios. Eso es todo. Gracias. Gracias, Gracias. hermano. Buena lección, hermano. Hermano. Como la advertencia que estaba Hermano haciendo Néstor, Jonás. Un momento, tenemos la hermana Caridad y Gómez. ¿Ella la enseguida, hermano Jorge? sí, hermano Néstor, no se preocupe. La hermana Hermana primero. Caridad. Sí, mis hermanos, nuevamente muy buenas noches o muy buenas tardes, donde sea que estén ubicados. Muy buen estudio, mi querido hermano Ernest. Tengo una pregunta sobre ese estudio. Realmente creo que, si no me equivoco, es la primera vez que lo escucho, sobre Finés. Entonces, quiero saber si una persona inconversa me pregunta sobre ese tema, esa situación en específico, que por qué Dios acepta en esos tiempos, ¿no? De que Finés mató al, al, al ese hombre y también a la moabita, ¿no? No, Si era aceptable, pero quiero saber un poquito más acerca de eso porque después me van a recalcar, no, pero se dice que no matarás, ¿no? Entonces ahí viene la confusión y quiero saber cómo explicarlo. Y gracias, mis hermanos.
Bueno, sí, hermano Néstor, ¿qué pasó? No solamente iba a decir que cuando Dios dice no matarás, es el hombre, pero cuando está bajo la autoridad de Dios, el hombre tiene que proceder Sí, claro, es como Dios manda. exactamente. Claro, Ok. Claro, claro que sí. está bajo la autoridad de Dios. Claro. Perfecto. Sí, hermano Néstor, a Sí, ver, hermano Ernest, es un dígame. poco parecida a la pregunta que hizo la hermana. Ah, ya. Que tiende actualmente a hacer una correlación de ideas equivocadas, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, que lo que acaba de explicar el hermano Néstor, estaba bajo autoridad de Dios, Dios ordenaba, y Dios sabe, y Dios es justo, sabe por qué lo hace. Piensa que estas guerras actuales también Dios ha ordenado, que Dios es el culpable, equívocamente. Obviamente que no lo es así, ¿no? Antes la pregunta del hermano. Pero yo quería detallar la importancia de ese estudio cuando usted enseña lo que es la expiación, que siempre es a Sí, través de terceros. Cristo expió nuestro pecado, pero la expiación es no transferir la culpa, sino el castigo que teníamos nosotros, ¿no? Como usted bien lo ha dicho. O sea, Él cargó con nuestro castigo, pero no nuestra claro. culpa, porque Él nunca pecó. No, gracias, hermano, No, por el él no, estudio. claro, Gracias. Ok, exactamente. Muy bien, hermano, gracias. gracias. Bien. Mientras tanto voy a leer algunos mensajes que hay aquí. Harvey Fernández dice, conectado con la edificación, amados hermanos, saludos. Soledad Lorca Martínez, gracias hermano Ernest por su estudio, Dios te bendiga. Luego dice, la palabra de Dios no puede cambiar, porque Dios no se contradice. Muy buen estudio para reflexionar. ¿Qué más dice? Eso es lo que tenemos aquí. ¿Alguien más quiere decir algo por el mismo precio? Hermana Doris. Sí, agradecerle a Dios y al hermanito Ernest por su excelente estudio que nos ha traído, que nos hace meditar, nos recuerda, bueno, nos pone en alerta, mejor dicho, ¿no? Y que está muy buena, la hermosa palabra siempre es bella, bella. Ha sido muy buen estudio que nos ha traído, que Dios me lo siga bendiciendo al hermanito y que siempre nos traiga esos estudios tan buenos que nos hacen meditar. Muy bueno, hermano, muy bueno. Gracias, hermano Ernest, Dios lo Gracias, bendiga. hermanita. Dios la bendiga también. Gracias. Bendiciones, hermano. Igualmente, hermanita. Muy bien, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Ernest. Muchas gracias a todos los que están aquí, pero gracias a Dios por sobre todo, ya, porque nos pone su palabra ahí para edificarnos, para fortalecernos espiritualmente, para seguir creciendo en nuestra fe, que nos puede catapultar hasta el cielo mismo. Parece que no tenemos más. Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches, que descansen. Mañana será Amén. otro día y nos encontramos mañana, si Dios quiere, en este mismo canal, con el mismo ID, para disfrutar nuevamente otra porción de la palabra de Dios. Hermana Amén. Silvia, buenas noches. Hasta Bye. mañana, hermano. Hasta Jorge, luego. Buenas hermana noches. Marita, Buenas noches, hermanos. Víctor Bueno, Hugo. Gracias. Gracias. Chao, chao. noches. Que Dios les bendiga. Cuídense Bye. mucho. Buenas Tengan noches. buenas Buenas noches. noches. Descansen. Buen Tengan estudio, buenas noches. buen estudio, buen estudio. Wow.